veces hemos escuchado eso de no te preocupes, tienes que ser fuerte, no llores, que eso te hace ver débil. Es un discurso tan común que a veces nos obliga a escondernos tras un silencio impuesto. Pero hace un tiempo aprendí que la soledad y el silencio son cosas muy distintas y que ninguna es negativa. Ambos son refugios necesarios. Hay quienes decidimos abrazar nuestra soledad para reencontrarnos y quienes necesitamos del silencio para darle forma a lo que sentimos. Cuando volcamos ese silencio y lo convertimos en arte, salen grandes esculturas, grandes pinturas, grandes letras de canciones y sobre todo grandiosas poesías. Nacen cosas maravillosas. No siempre tenemos que ser fuertes. Tenemos todo el derecho de sentir, de llorar, de gritar y de reír. La poesía, al final, es lo que nos valida y que nos permite abrazarnos cuando a veces tenemos demasiadas emociones. Un gusto poder saludarles desde Guayaquil, Ecuador. Soy Elsa Sabando y estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes este espacio. Conversemos de letras para el gran equipo de Cuéntame un libro y Ahora Canadá. Hoy nos acompaña una persona que entiende perfectamente esta alquimia de las palabras. Me refiero al poeta Carlos Alberto Montaño Mejía. Carlos Alberto es ante todo un artesano de la palabra. Para él, el lenguaje es el puente que traduce nuestros pensamientos más profundos y les da su voz. Su camino de las letras comenzó bastante temprano, contando historias de ciencia ficción en su infancia hasta encontrar en la poesía su verdadera vocación. Su obra está profundamente impregnada por la música, una huella de sus más de 2 décadas como integrante de coros polifónicos, con una formación rica y diversa que abarca desde el arte dramático hasta la actuación y, lógicamente, la literatura. Sin nada más que decir con respecto a su biografía, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Elsa, muchas gracias por recibirme en tu espacio. La verdad que me siento muy honrado de estar acá y vamos a contar de libros porque qué maravilla, es un privilegio estar acá contigo y con la audiencia que nos acompaña. No, muchísimas gracias a ti. Sé que hay algunas actividades, como lo mencionamos antes de iniciar el programa, pero de verdad te agradezco mucho por el espacio. Y sabes, iniciar, conversemos de letras, reflexionaba un poco acerca del silencio y que a veces es confundido con ausencia, ¿no? Yo creo que el silencio es una ausencia necesaria para encontrarnos con nosotros mismos. Pero, Carlos, ¿tú consideras que la escritura esa forma de romper el silencio o es al contrario la manera más honesta de habitar en este mundo? Fíjate qué linda pregunta y fíjate que para mí el silencio tal vez es una de las fuerzas más importantes en la vida. Lo he experimentado de diferentes maneras en la espiritualidad primero, tratando de hablar con cualquier visión que tengamos de Dios cada uno, pero en mi caso, pues de hablar con Dios o con esa espiritualidad conectada y, y la introspección buscando siempre respuestas y esa búsqueda continua a nivel humano. Y después pasa ya al ámbito de lo más práctico, pero también se conecta con lo espiritual. Por ejemplo, lo que hablabas tú al comienzo en la presentación en la música, cantando 21 años en coros polifónicos, Mozart, Bach, Debussy, los motetes ingleses e italianos. Eh, Siempre en la música está ese ingrediente del silencio y creo que es imposible la armonía, es imposible la melodía y es imposible la comunicación sin el silencio. Y después en la palabra, en la métrica de la poesía e incluso en la narrativa, en la actuación, cuando ves que un personaje habla y de pronto marca un silencio dentro de ese diálogo, dentro de una acción, hay como un momento en el que todo se parte, en el que todo se divide, pero no deja de existir, el silencio no es vacío, el silencio creo que siempre está lleno de contenido. En uno de mis versos, uno de los versos corticos, dice, dice, tu voz que también es silencio. Entonces, cuando yo le hablo al amor y tu voz que también es silencio, es que en el amor sigo escuchando esa voz del amor. Y creo que el silencio nos hace presentes, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Y cuando alguien nos lee, ese silencio se hace evidente también en ellos. Sabes que me gustó mucho esa parte que dice tu voz, es un verso que tú tienes, dice tu voz que también es silencio.
Y esa parte de que los silencios para la parte exterior sí, pero para adentro ya es otra cosa, ¿no? Sabemos nosotros cómo lo llevamos. A veces la sociedad, Carlos, nos empuja de alguna manera a ser fuertes y a veces hasta a callar lo que nos ataja por miedo a que las personas de alguna forma digan, no, es que se está victimizando, que pobrecito, que no sé qué. Pero ¿cómo ha sido para ti esta experiencia personal de usar la palabra para validar las emociones que a veces son incomprendidas por las personas? Porque lógicamente tú tienes varios títulos de poesía, ¿no? Si leí un poco, tienes aproximadamente doce textos basados en esto. O tú tienes dentro de tu poesía de todo un poco, silencio, amor, nostalgia, sinceridad, quizás el amor propio, pero ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves la sociedad reflejada en lo que tú escribes? Mira, yo creo que buena parte de mi escritura y de mi expresión, incluso, pues, por ejemplo, cuando estuve actuando, actué durante 10 años, entonces actué mucho de García Lorca, Teatro de lo Absurdo de Ionesco, Alejandra Pizarnik, y obviamente los clásicos. Me gusta mucho también la comedia, entonces la comedia francesa. Entonces, digamos que todo eso me hizo cuestionar muchas cosas. Sin embargo, dentro de mi experiencia personal con la escritura y las emociones, creo que el machismo nos ha hecho un daño enorme, no solo a las mujeres, sino a los hombres también. Nos ha hecho un daño enorme y lo estamos tratando de remediar con mucho dolor. Y sí, de niño, ¿no? Además, cómo no validaban la importancia de la mujer, entonces uno de niño lloraba y le decían, parece una nena, o no llore, que los hombres no lloran. Entonces era un doble ataque a la identidad, tanto femenina como masculina, que nos hizo tanto daño. Y buena parte de mis libros, obviamente dentro de la emoción y la palabra, nosotros en Colombia, yo a veces le digo Locombia, es un país hermoso. Sin embargo, hemos tenido que sufrir con la violencia por mucho tiempo y muchos años. Y el primer libro que escribí siempre he sido como un amante de las lenguas indígenas. Me gusta mucho. Hay una tribu nativa en Colombia que son los Tolima. Y los Tolima tienen unas lenguas muy bonitas porque tienen un parecido a las lenguas semíticas porque tienen alguna paridad numérica. Cada letra tiene un referente numérico y además otros significados. Y hay un pueblo pequeño en el departamento, que es como el estado, el departamento de Tolima en Colombia, que es de esta tribu Tolima, pues obviamente de sus orígenes. Y hay un pueblo que se llama Icononso. Icononso es una palabra muisca Tolima, que quiere decir rumor de aguas profundas. Y ese primer libro que publiqué, que se llama Rumor de Aguas Profundas, era una especie de catarsis, ¿no? De esa violencia en la que hemos vivido los colombianos agrediéndonos y para mi sorpresa, después de tantos años, no hemos entendido que la violencia no es el camino. Creo que los humanos somos lentos en aprender. Entonces, claro, y después obviamente, después de tanto dolor, dije yo, no, sí, esto tiene mucha acogida y a la gente le gusta y la gente lo compra. Sin embargo, yo no quiero dedicarme a eso, yo quiero hablar del amor. Y dentro de todas mis correrías, estudié 2 años de leyes, de derecho, y en la escuela de derecho me gustaba mucho el derecho romano, me gustaba mucho el derecho civil y el derecho penal, eran como tres ramas que me gustaban mucho. Sin embargo, salí corriendo de ahí, cogí mi guitarra, me monté en un buque a Europa y duré 6 meses por 17 países con mi guitarra y recogiendo uvas, recogiendo aceitunas y obviamente escribiendo. Dentro de todo eso que empecé a escribir, además de los viajes, dije yo quiero escribir sobre el amor, porque yo creo que el amor es lo único que de verdad nos salva. Y escribió un libro que se llama En Legítima Defensa. Y En Legítima Defensa, pues es un libro que es una expresión legal, pero yo dije, el amor es en legítima defensa porque es lo único que nos salva de verdad. Entonces, bueno, desde ahí empezó todo el rollo de mi expresión, yo creo, emocional, muy desde el amor, después desde la espiritualidad. Tuve varios libros ahí, pero uno de ellos se llamaba El Relámpago y el Trueno. Y el relámpago y el trueno hablaba de esa percepción humana que es el trueno y el relámpago es la divinidad.
Entonces que están casi al tiempo, pero los humanos todavía tenemos ese desfase para llegar a Dios, para llegar a lo divino y para entenderlo. Y ahí vuelve a jugar el silencio otra vez. Entonces sí, ha sido como esa búsqueda como para tratar de responder a tu pregunta y ha sido sí, esa búsqueda emocional dentro de buscar el respeto a la mujer, buscar el respeto también al hombre en el daño que también nos hemos hecho con el machismo, recuperar un poco y resarcir eso un poco y volver al amor, pero un amor equilibrado, un amor en el que trabajemos juntos, un amor en el que haya intimidad, intimidad no solo desde la parte del contacto físico, sino intimidad a nivel espiritualidad, espiritual, a nivel psicológico, a nivel emocional, y esa paridad hace que crezcamos juntos, hombres y mujeres, o pues cada quien tendrá sus preferencias, que también creo que esa paridad se puede dar en otros aspectos, pero que entendamos que la única manera de salir adelante es el respeto, la compasión, el trabajo, la disciplina y el trabajar juntos. No es que te consideres, dice, como un poeta, sino como alguien que comete poemas. Y me gustaría, ¿qué significa para ti en tu día a día ser poeta? Bueno, yo creo que ser poeta, primero que todo, es un reto enorme. Yo tuve la gran fortuna de, cuando estaba estudiando literatura y haber interactuado con un movimiento en Colombia que se llamaba el piedracielismo y otro que se llamaba el nadaísmo. El piedracielismo era un movimiento más tradicional, más clásico, más conservador. Y bueno, tenía dos grandes amigos, uno que conocí que fue muy famoso acá en Colombia, que se llamó Eduardo Carranza, y otro, Carlos Martín. Me apoyaron mucho, me impulsaron, y yo como que, bueno, escribía como con ellos, escribía como dentro de la métrica tradicional, octosílabos, endecasílabos, y hablábamos mucho de la naturaleza. El piedracilismo era muy orientado a hablar de la naturaleza y de los fenómenos naturales y la observación de la naturaleza y los fenómenos. Y con un sentimentalismo y una nostalgia y algo bucólico me parecía muy lindo. Después tuve la fortuna, cuando estudiaba literatura, de conocer a un gran poeta colombiano que se llama José Luis Díaz Granados, Jaime García Mafla, y después con el tiempo, pues va uno conociendo gente que lo va influenciando a uno. Y bueno, eh, y me acuerdo que José Luis Díaz Granados me decía poeta. Yo era un muchachito pues, de veintitantos años. Y yo le decía, no puedo aceptar que me diga eso todavía. Yo creo que ser poeta es un proceso que toma toda la vida y es un aprendizaje continuo. Sin embargo, después me encontré con una amiga que ya murió, que era una poeta fantástica, Liliana Cadavid, que la publicó en una editorial que se llamaba Oveja Negra acá en Colombia, y me dice, me dedicó el libro, me dijo, le quiero regalar mi libro de poesía, mi poemario. Y me puso una dedicatoria que esa dedicatoria nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Me dijo, me puso Montaño, ¿para qué escribir si usted es poesía? Y en ese momento yo entendí que ser poeta es vivir poéticamente, es tener la sensibilidad y la posibilidad de aprender el alma de las cosas, de entenderla, de tocarla, de tener esa sensibilidad, escriba uno y no escriba. Entonces dije, bueno, puedo ser poeta y además en ocasiones escribir poesía. Ahora, dentro del escribir tengo una disciplina férrea y escribo todos los días, en el peor de los casos, un micropoema. Todos los días escribo, sábados, domingos, festivos, los días entre semana, escribo continuamente y durante varios años lo he hecho. Y obviamente la lectura y la música siguen siendo un referente muy importante para mí. Algo que es indispensable en una persona que escribe es hacerlo como tú dices, todos los días. Y cuando tú escribes, ya sea un microcuento, un verso, quizás un ensayo, ¿qué parte de ti esperas que el lector encuentre en tus líneas? Wow, es una pregunta tremenda. Yo creo que uno
cuando escribe de alguna manera es imposible escaparse de uno mismo. Yo creo que algo de la historia de uno queda siempre contada en la poesía, en los ensayos o en la narrativa. Eh, por lo menos la percepción de la vida y la sensibilidad de ella. Eh, Me acuerdo en un libro de un periodista que se llama Federico Campbell, hablaba de un gran poeta al que conocí y quise mucho, que se llamaba Félix Grande, un poeta español, y, y él decía, abro la puerta y salgo con mi esposa y mi hija, decía él, y llegan los periódicos caldeando sangre, las penas de los amigos, los problemas de la familia, y yo creo que todo eso cuando uno escribe los amores y desamores, el silencio, bueno, hablando de eso, con una gran amiga de República Dominicana, ¿no? Ana Jerónimo, que la conoces, una poeta a la que respeto y quiero mucho, nos dimos a la tarea de escribir un libro que se llama Contrapunto. ¿Qué es eso? Es qué de nosotros hay en nuestra percepción de la vida. Y nos pusimos en la tarea de tomar temáticas diferentes y ver cuál era su percepción y cuál era la mía, haciendo un contrapunto, y al libro le llamamos contrapunto. Y es eso, es imposible que no haya algo de nosotros en lo que escribimos. Yo en la poesía no tengo temor, ni dudas, ni vergüenza de hablar de mí y que sepan que así soy yo, porque creo que tanto en la vida cotidiana como en lo que escribo, yo soy lo que la gente ve. No tengo, ahí sí es verdad, como hablando del griego antiguo y cómo va evolucionando el concepto de persona, ¿no? Que era la máscara. Yo trato de quitarme las máscaras en la mayor medida, en lo que sea posible, de la manera más consciente y más dedicada, a tratar de quitarme la máscara para no tener máscaras con la gente, ni en el amor, ni en el trabajo, ni en lo que escribo, Entonces trato de ser honesto y auténtico, independientemente de que a la gente le guste o no lo que escribo. Lo hago honestamente. Casualmente iba a preguntarte acerca de Contrapunto. Esta obra que se hace con Ana Jerónimo, a quien por cierto le enviamos un saludo y que gracias a ella pues pude tener contacto contigo. Contrapunto yo lo veo, bueno, primero cuando vi el título yo dije, bueno, es como una técnica musical, estuve investigando un poco acerca de eso, ¿no? Es una técnica musical donde voces distintas forman una unidad perfecta, es lo que dice el término ahí de la música, ¿no? Pero cuéntanos un poco, tú hablabas acerca de que tenían varias temáticas, pero ¿cómo surge la idea? ¿Cómo fue que inicia o fue un momento? A ver, vamos a escribir. ¿Fue de un momento a otro? ¿Fue algo que lo planificaron? Porque hablamos de dos mundos. Ella está en un país diferente tuyo. Estamos hablando de geografía diferente, costumbres diferentes, maneras de ver el mundo diferente. ¿Cómo hicieron para unificar esos dos mundos, tanto el tuyo como el de Ana? Pues bueno, fíjate que yo creo que ya de alguna manera todos tenemos como, yo creo que siempre hemos sido nómadas de alguna manera. Pues, fíjate, en tu caso tú también estás en otro lado, pero también estás en Canadá y o sea, hay una cantidad de vertientes que van llegando allá como si fuera un delta que se abre. Y bueno, Ana también vivió en México, en Dominicana, en Estados Unidos. Yo también estuve un tiempo en Europa, estuve en Argentina, estuve en México, estoy en Estados Unidos muchos años, estoy en Colombia. Y yo creo que la versión que surge de uno después de eso, en mi caso hablo por mí y bueno, con Ana pudimos hablar mucho de eso, es como quitarse las fronteras que nos han inventado para separarnos y entender que a pesar de que hablemos diferentes lenguas en algunas ocasiones, que tengamos diferentes creencias espirituales, diferentes gastronomías, diferente música, eh, diferentes idiomas, creo que hay un idioma en común que es la humanidad y el amor. Y yo creo que la coherencia que surge de este contrapunto es porque surgió de una conversación, como acá, como estamos hablando contigo,
y de repente pues pertenecemos a un grupo en el que tomamos unos cursos de escritura que se llama ADE, con Alexandra Castrillón y con otro grupo de escritores que nos reunimos con frecuencia. Y Ana obviamente es una con la que tengo una relación muy cercana a nivel literario y hablamos mucho y la respeto mucho. Y es un amante de la poesía, entonces dije, bueno, estábamos hablando un día así como contigo y bueno, por qué no exponemos esto? Pongamos unos temas y nos damos a la tarea de escribir 5 poemas cada uno de cada tema y yo pongo mi versión y tú pones la tuya. Entonces es como un contrapunto musical en el que yo digo, así veo yo el amor o el desamor y así lo ves tú, así veo yo la espiritualidad, así la ves tú, así veo la naturaleza, la política. Entonces nos dimos a esa tarea de sacar varios temas y nos pusimos una reunión semanal y decir, bueno, el martes revisamos, enviamos nuestros poemas y los revisamos y los discutimos y seguimos adelante. Y semana tras semana lo hicimos hasta que sacamos el proyecto. Fuimos obviamente sacando unos del lado, otros los dejamos, otros los pusimos, pero fue una tarea muy bonita como ejercicio y también como una manera de volver a tomar conciencia de tantas cosas que nos tocan dentro de lo cotidiano, la espiritualidad, el amor y el desamor, la soledad, la naturaleza, la ciudad, tantas cosas. Y bueno, fue un ejercicio precioso y un resultado muy, muy agradable. Y muy bueno, ahorita estuvimos hablando en la Feria del Libro y de hecho, mañana tengo una charla en la editorial en la que hablaré un poco de contrapunto y por qué se dio. Y bueno, y con una poeta a la que respeto y quiero mucho. Justo hablamos un poco de que el libro recorre estaciones humanas, así lo veo, ¿no? Hay temas del silencio que hemos hablado a lo largo de esta charla, el duelo, la raíz, la patria, incluso creo que hay hasta temas ya eróticos también, ¿verdad? Algún tipo de erotismo ahí. Entonces, sí tengo esa curiosidad de saber qué descubriste de ti mismo cuando escribiste Contrapunto que no habías descubierto en tus otros libros de poesía. Pues mira, yo creo que una cosa importante que descubrí, porque yo soy muy, como hablabas al comienzo, para mí el silencio es muy importante y yo ando muy solo, muy conmigo cuando escribo. Y darme a la tarea, y a pesar de que, bueno, en la actuación era otra cosa, porque en la actuación tenías que interactuar, tenías que ir a los ensayos, tenías que ir a estar con el director, con los músicos, con los que armaban todo el tinglado, básicamente, la escenografía, todo. Y en el coro también, en el coro tenías que estar con 40 u 80 personas de acuerdo para poder ensayar y para... En la escritura me volví absolutamente, no tanto como ermitaño, pero sí, lo hago de una manera muy íntima y me encierro y escribo y en silencio. Y darme a la tarea de hablar con Ana y empezar a plantear ciertos temas y discutirlos. Y después de esa discusión y esa conversación, eh, irnos manos a la obra a desarrollar y a escribir la poesía era una tarea que para mí era muy extraño. Yo no había hecho eso, como estar en un contrapunto con alguien y estar conversando de los temas y qué nos afectaba. Y después de todo eso que nos afectaba, decir, bueno, escribamos sobre esto y darnos a la tarea de escribirlo y ponerlo ya en un poema concreto y volver a reunirnos y discutirlos y bueno, y la métrica y la rima y la musicalidad y qué quiere decir y ¿no? La puntuación y la sintaxis, por qué ¿no? el árbol sintáctico, por qué está que así, por qué está así. Bueno, es un ejercicio que generalmente hace uno solo o con un editor eventualmente. Con otro poeta, la verdad que yo no había hecho eso nunca y fue un descubrimiento maravilloso verla y descubrir la sensibilidad de Ana, no solo la mía, y nos pasó una cosa muy graciosa, para ser más específico en la respuesta. De repente, después de haber armado el libro, Ana leía, tuvimos una entrevista el otro día y ella leía uno de los poemas
Y yo dije, ay, qué poema tan lindo el que escribió Ana. Y me dice, no, no, es tuyo. Yo como que es mío. Y fue muy gracioso porque de pronto empezamos como a ver que ella había escrito cosas, había escrito un poema que yo sentía mío, y ella de pronto leía un poema mío que yo creía que era suyo y que ella sentía suyo. Entonces fue un descubrimiento muy raro y muy lindo a la vez porque vuelve y confirma para mí, desde mi punto de vista, el hecho de que estamos más unidos que separados los humanos. Creo que nos hemos dado a la tarea del miedo y del poder y del control, y eso nos ha quitado la posibilidad de sentirnos vulnerables y tener la valentía de ser vulnerables y entender que el otro tiene mucho más en común de lo que creemos con nosotros mismos. Y creo que ese fue el descubrimiento más lindo, descubrir que una persona de otro género, de otra latitud, con otra educación, con otros valores y creencias, se encuentra con uno en la poesía y dice uno, esto lo pude haber escrito yo o esto lo pudo haber escrito ella, no importa, lo que importa es poder tocar el alma de la gente y el alma de las cosas. El común denominador también es ese amor infinito que sienten por la poesía. Yo creo que eso también, al tener ese centro, creo que todo lo demás se suelta y va de alguna manera tan natural, ¿no? Te escuchaba justo hablando de que habían leído un poema y quiero pedirte que nos leas un poema, si puedes. Ah, caramba, vamos a ver. Digo, a ver, vamos a ponerte en confrontación. Tiene que ser como que ese poema quizás el que más te guste, tu más querido, Ah, para... caramba. Eso tiene que ser, pero tiene que ser tuyo. Vale, vale, bueno. No, pues, y mientras lo busco, quiero, por ejemplo, decirte, pues, que, bueno, pues, mi gran admiración por Ana, que es una persona fantástica, y lo que te decía es que darse a la tarea de encontrar uno esta maravilla de descubrir la naturaleza, la política, la Ujú, espiritualidad en otra persona, y de pronto dice, no, pero es que yo estoy ahí. Como diciendo, yo no escribí esto, pero yo estoy ahí. Yo exacto. sé, por Dios, bueno, es una sorpresa maravillosa, pero sí. A ver, yo creo que uno de los de amor busquemos acá, yo creo que naturaleza y vida y poder hablar del presente, del amor, de lo que se ve, de la ciudad, del campo del que nos hemos desconectado los humanos Mm, tristemente, que creo que, bueno, uno de mis poetas admirados y queridos, Miguel Hernández. Yo creo que una conexión con la naturaleza como tuvo Miguel Hernández es difícil de encontrar. ujú. Es que Entonces, para todos creo que se nos hace complicado a veces, porque creo que nos hemos urbanizado demasiado, porque prácticamente en la urbanidad es que trabajamos, estudiamos, vivimos, hacemos todo, ¿no? Y cuando hay esos espacios libres, no sé cómo le llamarán allá, pero acá le llamamos días de asueto, descanso, feriados, fiestas nacionales y cosas así. Hay mucha gente que a veces no busca el campo, sino que se va a otra ciudad, a enriquecerse más de otra ciudad, pero se olvida de ese silencio que sí se necesita con la naturaleza. ¿Sabes qué? Una vez leí un libro que decía que una de las claves que necesitamos para vivir es de que debemos abrazar un árbol, porque una vez que abrazamos un árbol, abrazamos la vida. Y hay muchas personas, sobre todo en la parte rural, la parte del campo, que dicen si vas a abrazar un árbol, pero sácate los zapatos y que tus pies entren en contacto con la tierra. Eso es lo que necesitamos, pero las personas ya se olvidaron mucho de eso. Creo yo que visitan la parte del campo porque las abuelitas viven allá y porque hoy decidieron ir a visitar porque es Día de la Madre, aprovechando que en unos días es Día de la Madre acá en Ecuador, no sé allá. Pero eso pasa, ¿no? Nos alejamos demasiado de lo que es realmente importante. Y ojalá que en algún momento tengamos un alón de orejas invisible que nos diga, hey, reacciona y no te olvides de lo que es importante. me parece tan lindo eso que dices porque a mí en la poesía me pasa eso. Yo me quito los zapatos, me voy a caminar en el césped y abrazo los árboles o toco un animal o simplemente contemplo con una gratitud y con una admiración enorme el atardecer, el amanecer, las estrellas, la lluvia. Y, y en la medida que uno se conecta con la naturaleza, entiende uno que no es el humano y la naturaleza, sino que somos la naturaleza, somos Claro. parte de ella.
Y como que, y también otra cosa que dijiste que me llama mucho la atención y me toca mucho porque es parte de la naturaleza con la que yo escribo, es eso, como que hacemos, yo lo hago como en una mano, digo, primero es el tener, ¿no? Como que los humanos nos enfocamos en el tener, entonces hay que tener, hay que sobrevivir, y siempre pensamos en tener más, tener una casa, tener un Ujú, carro, ¿no? Después el hacer. sí. Pues tenemos que hacer y si no hacemos nos sentimos culpables porque, oiga, pues tengo que hacer, haga para que valga como ser humano, como persona, o que haga. Después, ¿no? Después entonces el poder, entonces ahora, bueno, puedo controlarme a mí mismo, ya tengo esto resolucionado, entonces ahora tengo el poder. Y después no, pues entonces el ser, bueno, ya descubrí quién soy y para qué vine a esto. Y todo eso se queda quieto si yo no hago el último paso que es el trascender. Y eso es lo que trato de hacer yo siempre en la vida, que si la poesía o el arte, que son las expresiones que nos conectan tanto con nuestra humanidad, con lo estético, con la belleza y que nos permiten seguir adelante con lo lindo, con lo feo, con lo bueno y con lo malo. Yo creo que el objetivo que de alguna manera todos tenemos es trascender de alguna manera, ¿no? Al tocar un alma diferente, cuando digo, ¿no? En micropoemas, por ejemplo, si yo le digo a alguien, mirarte es tocar el cielo con los ojos, pues yo creo que si eso a mí no me cambia cuando alguien me lo dice, pues caramba, ¿no? O caminas y por donde pasas florece el mundo, pues Le falta bueno. esa susceptibilidad que es así, no lo logra entender. Yo creo que cuando hacemos poesía, a mí me gusta mucho escribir poesía también y leo poesía mucho. Y creo que una de las cosas que a veces es un poco más complicada de la poesía es hablar de uno mismo. Creo que es lo que a mí me ha hecho un poco más difícil, ¿no? Pero también a veces es un poco difícil que la otra persona o que las otras personas entiendan esa susceptibilidad que a ti te rodea. Hace unas semanas atrás conversaba con una joven en una cafetería y me decía, a mí no me gustaba la poesía. Dice, no, no entendía qué es lo que querían expresar. Pero una vez que a mí me rompieron el corazón, ahora la entendí. Y yo digo, pero ¿por qué tenemos que esperar que nos rompan el corazón para entender lo que una persona puede mostrar a través de la susceptibilidad? Pero bueno, yo creo que cada ser humano es distinto y llega un momento en que todos lo vamos a entender. Carlos, ¿nos tienes el poema? Lo tengo acá tengo, mira, Es, contrapunto. Como en te la portada, escuchamos. mira. Ajá, es preciosa. Gracias, gracias. Sí, me pasó muy lindo porque además estamos el uno al lado del otro y cada uno leyendo lo suyo. Ajá. Bueno, se llama La Entrega. Y, a ver, es que mi vida a ti se entrega como la vida fecunda de la tierra. Se entrega tu vida, toda la vida mía en un solo gesto. Erguida entre la flor entre tus piernas y la copa de tus senos que me embriaga y me entregan un sabor galopante de un sudor afrodisíaco y tierno. Se entrega a ti mi vida. Y cuando correspondes desvelando lo que yo sabía y tú querías, se viene una mutua ambrosía con la que doy sin procura y sin remedio toda mi voluntad por perdida. Sé que en cada crepúsculo, y yo que en cada crepúsculo siento cómo viaja tu amor hasta el recuerdo y nos toca con el estupor de lo que forjan al acariciarse los cuerpos, cuerpos ardientes de presente que jadeante e impacientes, provocan al rozarse un incendio. Innumerables minutos se rompen, quebrantando el tiempo. Cuando mis palabras, que ya son tuyas, como lo es mi suerte, van ocupando mis espacios de tenerte sola y solamente en el presente. Te quiero y te requiero, amante y fuerte y no distante, porque distante serías como el recuerdo que el olvido lleva guía lento y torpe hacia la muerte. Delirio furioso que con una caricia mutua desata el temblor de la esperanza. Ven hacia este afán que nos devora de pasión la calma. Ven hoy, ven ya, a esta tensión que nos reclama. Deja que nos atrape el fulgor de tus ojos en los míos, la delicia de tu boca en mi boca y nuestro amor tendido para los dos en nuestra cama. Precioso.
Qué maravilloso, qué lindo Fíjate, poema, de verdad. qué lindo, gracias por tus palabras y gracias por escucharlo. Eh, eh, Hablando de lo que hablábamos al comienzo, lo del machismo creo que una de las cosas que le robó el machismo a, a todos, pero a las mujeres especialmente, fue como la posibilidad del reconocimiento de su cuerpo, de su placer, de su poder y de su capacidad de decidir sobre sí misma, sobre el goce de la vida, sobre la intimidad. Creo que eso se lo robamos en muchas culturas a las mujeres y de alguna manera era una manera de honrar eso, de honrar el amor de la mujer, el placer de la mujer como algo sagrado. Es la sacralidad de la intimidad que no banaliza el placer y el erotismo, sino que lo enaltece como algo sagrado y como algo hermoso. Claro, exacto. Ese punto es importante, ¿no? Comenzar a entender el ser humano y verlo como hermoso. Yo creo que hay muchas cosas que a veces nosotros tapamos por a veces por el que dirán. Carlos, creo que la curiosidad ha guiado tu vida porque has hecho muchas cosas. Cuéntanos un poquito cuáles son tus proyectos para este 2026, qué búsquedas son las que te apasionan, qué viene después de Contrapunto. Bueno, sí, yo he sido un poquito inquieto, digamos, en la vida. Siempre he estado dando vueltas por el mundo, pero ahora hay otro proyecto que también tengo listo, que es muy lindo, que te lo presento, mira. Se llama Cuentos Forajidos. Cuentos Forajidos es un libro que reseñó Alexandra Castrellón Gómez, una gran amiga y una persona a la que quiero mucho, que también es amiga de Ana Jerónimo y dos veces ganadora del Isabel Allende. Hizo una reseña muy linda acá en la parte trasera del libro y un prólogo que cuando lo leo me dan ganas de comprarme el libro de un escritor que se acaba de ganar el Premio Internacional de Novela de Viajes, que es Enrique Córdoba Rocha, y, y se escribió un prólogo precioso. Y bueno, es un libro muy gracioso porque cuando uno ve que uno está enfrentado y está frente a cosas que uno no puede cambiar, tiene que entender que si no las puede cambiar, el que tiene que cambiar es uno. Y es una manera de ver todas las cosas que ocurren, especialmente en Colombia, pero creo que en cualquier centro urbano grande, digamos, de más de 8 millones de habitantes. Todas las cosas totalmente absurdas, ilógicas y sorprendentes que nos ocurren en eventos, en violencia, en criminalidad y todas esas historias urbanas de lo que hace la gente que uno dice, esto no puede ser verdad, parece que fuera realismo mágico y no, es verdad. Y era una manera de reír, son los relatos cortos en los que de alguna manera el sarcasmo busca provocar la risa de situaciones absurdas o situaciones que juzgamos como malas y de pronto dice, pero ¿por qué me estoy riendo de esto si esto no es gracioso? O no debería ser gracioso, pero me estoy riendo. Y es porque la narrativa hace que llegue hasta ese punto. Y cuando nos reímos, como que despertamos de alguna manera en esa incomodidad al entendimiento de, oiga, esto no lo puedo cambiar yo, pero sí puedo cambiar mi punto de vista y sí puedo cambiar cómo seguir después de esto. No victimizarme, no entregarme a la pena, no maldecir, no decir que todo es malo, sino de alguna manera eso malo, dentro de la incomodidad y el humor, se vuelve un disparador de esperanza, de resiliencia y de entretenimiento. Entonces es un giro muy divertido a historias que aparentemente no son divertidas y también para entender, porque la vida muchas veces me ha puesto cosas enfrente en las que yo digo, no, ¿por qué me pasó esto a mí? O esto no es justo, o yo he hecho esto bien, ¿por qué me pasa esto? O yo siempre trato de hacer el bien, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es de pronto tratar de parar y dejar de hacerse esa pregunta y decir, ¿para qué? ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿Y a dónde puedo llegar gracias a esto? A pesar de que sea doloroso o feo o triste. Y creo que también es lo que hago en la poesía de alguna manera, ya sin el humor.
pero con la emocionalidad y en estos cuentos con el humor y el sarcasmo para que la gente de pronto, muchas veces estamos incluso en una situación que muchos psicólogos le dicen la zona de confort, ¿no? Como la zona de comodidad. Y es como que a veces uno está en un momento que no es bueno para uno o que le duele tremendamente o que definitivamente no es lo que esperamos y sin embargo nos quedamos ahí porque es lo que ya conocemos. Y esa incomodidad nos saca de eso que conocemos y nos lleva a una reflexión que nos deja ver que dentro de ese humor que nos sacó de la incomodidad, que nos puso incómodos y nos sacó de esa aparente comodidad conocida, nos da una oportunidad de seguir adelante y dar un paso más allá. Creo que ese es el propósito final del arte y de la literatura, que nos permita, sí, que pasa también en un poema de amor y desamor. Yo estoy con una pena y hablo del amor que me dejó, o, por ejemplo, hay un poema que habla del recuerdo entre la posibilidad. Una vez tuve la posibilidad, que además fue un poema que nació ahí en ese momento. Yo estudié mucho a Jorge Luis Borges, me gusta mucho Borges. Lo estudié en la universidad durante un año metido, me leí toda su obra y me encanta. Y tuve la oportunidad de conocer a María Kodama cuando murió Borges. Y María, que era su esposa, estaba tremendamente triste y estábamos tomando un café. Le dije, María, me regala una, una hoja de su libreta. Ella arrancó una hoja y me la dio. Y fue puramente emocional. Yo escribí, cogí la hoja, saqué una pluma y escribí: es cierto que el resumen de la vida a veces parece ser solo algunas pocas fotografías. El mundo sigue su camino sin inmutarse por tu ausencia, hasta tal punto que de vez en cuando pienso que fuiste un sueño. Y le entregué eso a María. Y es lo que te digo, es como el dolor de repente nos da una luz para seguir adelante. Y yo creo que eso es lo que trato de hacer con los cuentos forajidos, que, bueno, es parte del Sí. juego. Es parte del juego, parte de la vida. Maravilloso, Carlos, de verdad. Considero que esta conversación ha sido un total aprendizaje y me gustaría que nos indicaras cuáles son tus redes sociales para que las personas que nos están viendo te puedan seguir, así como también dónde encontramos tu libro para aquellos que no estamos en tu país. Bueno, pues primero que todo te agradezco una vez más por tu amabilidad, por tenerme en casa y a quienes nos escuchan y nos acompañan, también a mi gran amiga Ana Jerónimo con Contrapunto y a tanta gente que se dedica al arte y a la escritura y a ti que también lo haces, como, bueno, que no quede esa deuda de gratitud, entonces hay que ponerla ahí. Mis redes son en Instagram es @montanocarlos. Yo soy montaño, pero como la ñ no existe para los anglosajones, entonces Instagram es @montanocarlos. Tengo una página en Facebook que se llama Carlos Alberto Montaño Mejía, poeta, y los libros están en Busca Libre, en Amazon, en Ingram Spark, bajo demanda. Y ese de Cuentos Forajidos y Contrapunto estarán también disponibles en Amazon y en Ingram Spark dentro de un mes. No, no, mentiras, el 15 de mayo ya estarán disponibles. Y también estamos pensando en la distribución y hablando de este tema con Editorial Utrilla en México. Entonces, bueno, por lo pronto en Instagram, Montano Carlos, en Amazon, en Busca Libre, en Ingram Spark, simplemente ponen poemas de Carlos Alberto Montaño Mejía y bueno, hay 1000 páginas que bajo orden pueden enviarles el libro y hacerlos llegar en diferentes países de Latinoamérica e incluso en Europa. Así que me encantaría que se dejen tocar por la poesía, como digo yo en otro de los micropoemas, que es una frase que causa gracia, que es cuando una mujer o una persona puede enamorarse de la poesía, entonces dice, la poesía la poseía. Y es un juego de palabras que me encanta porque yo creo que cuando el arte, la poesía y el amor lo posee a uno, creo que la vida se enfrenta y se vive de una manera más amable, más compasiva y más humana. Precioso.
Carlos, de verdad te agradezco muchísimo por este espacio, por este diálogo, por leernos algo de tu poesía, por esa parte de mostrarnos la vulnerabilidad que podemos tener al momento de escribir y cómo ser únicos frente a eso. Creo que respeto mucho el hecho de que no solamente escribas poesía, sino que vives poesía, sientes poesía y me lo transmites. Y estoy segura que a nuestros peregrinos, las personas que nos están viendo, también nos los transmites. De verdad, muchísimas gracias por el espacio y las puertas están abiertas para cuando tú quieras regresar. De verdad, Tan muchísimas gracias, bella, Carlos. tan bella. Muchas gracias a ti y me voy inmensamente agradecido y con el alma llena. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Hasta pronto. Genial. Cuídense mucho. Chao, Chao. mil gracias.